Bueno, usualmente cuando uno piensa en construir un edificio, saltan a la vista cosas como, no sé, los ladrillos, el cemento, las grúas. Digo, es algo súper físico. Se puede medir el progreso centímetro a centímetro, ¿no? Claro, claro. Es reconfortante porque, bueno, la evidencia del avance está ahí mismo, frente a los ojos de uno. Exacto. Pero, sin embargo, al dar el salto hacia la construcción de riqueza o, digamos, el logro de un gran objetivo personal, ese plano arquitectónico de repente se vuelve invisible. Golpe. Y fíjate que ese es precisamente el puente más difícil de cruzar. Llevar algo de lo invisible a lo visible siempre parece magia hasta que se logra entender el mecanismo interno que lo hace funcionar, claro. Tal cual. Y por eso, nuestra exploración a fondo de hoy va directo a desarmar ese mecanismo. A ver, revisando los textos clásicos de Napoleon Hill, específicamente los capítulos 4, 5 y 6 del libro Piense y hágase rico, la misión no es recitar la teoría. No, para nada. La idea de este análisis es descifrar ese engrandaje de la creación, ¿verdad? Y brindar herramientas muy prácticas para el día a día que transforman esa especie de niebla del deseo en una realidad bien concreta. Sí, arranquemos por el principio, el capítulo 4. Para que este motor arranque, el deseo necesita encontrar, digamos, un lenguaje para instalarse en la mente. Exacto. Y ese lenguaje es la autosugestión. A ver, el subconsciente es una bóveda fascinante, porque no razona, simplemente acepta las órdenes, pero solo si logran pasar por un filtro muy, muy específico, el filtro emocional. Ajá. Y vamos a desmenuzar esto un momento porque las fuentes subrayan que repetir frases vacías frente al espejo no sirve absolutamente de nada. O sea, simplemente rebotan. Sí, rebotan por completo. Es como, a ver, imagínate pasar horas escribiendo un documento importantísimo en la computadora y de repente olvidar presionar el botón de guardar. Uy, qué dolor, sí. La emoción genuina es justamente ese botón de guardar. Me encanta esa imagen. Es que sin emoción la mente no registra la información, es puro ruido de fondo. Por eso el material propone una herramienta buenísima llamada el ritual de la convicción. ¿Y cómo es eso exactamente en el día a día? Pues implica hilarse, leer el objetivo exacto en voz alta, visualizar de forma muy tangible el resultado final y tener una expectativa ciega de lograrlo. A ver, pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo un segundo. Adelante, dime. Para alguien muy pragmático que nos escuche, esto suena a simple pensamiento mágico, ¿no? Como cierra los ojos, emociónate mucho y el universo te lo dará así por arte de magia. Es una duda súper común, sí, pero la diferencia real radica en la neuroplasticidad. El ritual no está diseñado para que el universo actúe, está para programar el cerebro. Ah, claro, es interno. Exacto. Al inyectar esa emoción constante, el subconsciente se activa y empieza a buscar herramientas o, no sé, oportunidades en el entorno que antes, pues, simplemente pasaba por alto. Se calibra un radar, no se lanza un hechizo. Se calibra un radar, me gusta eso. De acuerdo, entonces una vez que se presiona ese botón de guardar y el radar ya está activo, la mente necesita materia prima para trabajar. Ajá. Y esa materia prima es el conocimiento, que es el tema del capítulo 5. Pero ojo, porque los textos lanzan un dardo directo y bastante fuerte al sistema educativo tradicional. Uf, sí. Cuestionan muchísimo la idea de que acumular datos de forma aleatoria garantice el éxito, como a veces se hace en las universidades, ¿no? Exactamente. Y es una distinción vital. El argumento es que el conocimiento general es solo poder en potencia. Claro, el poder real surge cuando el conocimiento es especializado y, lo más importante, cuando está organizado de forma inteligente hacia un plan de acción. O sea, acumular diplomas sin un plan de ejecución es un esfuerzo totalmente estéril. Y esto le da todo el sentido a esa famosa anécdota de Henry Ford en la corte, cuando lo acusaron de ser un ignorante. Ay, esa historia es increíble. Sí, porque en lugar de ponerse a recitar datos de historia general, él dijo que tenía una fila de botones en su escritorio y que al presionar uno podía convocar a su grupo, el famoso Mastermind, para obtener la respuesta a cualquier problema técnico. Y es que el mastermind es el gran cómo detrás del conocimiento. No se trata de tener una libretita de contactos. Es la coordinación activa de múltiples cerebros expertos trabajando en perfecta armonía hacia un solo fin. Como si fueran una sola supercomputadora. Exactamente.
Ford demostró que liderar no es tener la cabeza llena de datos, sino pues saber cómo ensamblar las mentes correctas. Entonces, recapitulando. Si ya se tiene el objetivo programado en el subconsciente y la materia prima lista con esos expertos, falta un lugar físico para ensamblar todas las piezas. Ajá. Y en la mente, ese espacio de trabajo, según el capítulo 6, es la imaginación. Exacto, el taller de la mente. Y aquí hay una división que me parece fascinante. La imaginación creativa, donde nacen las inspiraciones directas, y la imaginación sintética, que es el motor principal de los negocios. ¿La sintética es la que recicla cosas o cómo? Sí, esta última no crea nada desde cero. Toma conceptos, ideas o, no sé, planes viejos y los reordena en combinaciones completamente nuevas. ¿Como la historia del hervidor encantado? Esa anécdota es buenísima. Sí, la ve a Candler. Exacto. Él encontró un viejo hervidor de cobre, una paleta de madera y un papel con una fórmula secreta por $500. Objetos que por sí solos no valían casi nada. O sea, el genio de Candler no fue inventar el líquido, fue usar su imaginación sintética para ver cómo esos elementos viejos, combinados con una estrategia de marketing agresiva y una red de distribución novedosa, podían cambiar el mercado por completo. ¡Wow! Esa síntesis conceptual fue el mecanismo que generó, pues, la fortuna incalculable de Coca-Cola. O sea que podríamos decir que la imaginación es el pegamento invisible que une una tetera vieja con un éxito global. Tal cual. Toma los ladrillos, toma el cemento y forma el rascacielos. Pero, y esto es clave, la imaginación se oxida si no se ejercita regularmente. Claro, tiene sentido. Por eso el texto recomienda un ejercicio práctico, el reto de las 10 ideas. Se anota el objetivo principal y uno se obliga a escribir 10 planes diferentes para lograrlo. Y aunque los primeros 7 planes suenen súper ridículos, la magia ocurre al final, ¿verdad? Ajá, porque escribir esas últimas 3 ideas fuerza al cerebro a salir de sus rutas neuronales de siempre y, bueno, a buscar soluciones donde normalmente no miraría ni de chiste. Absolutamente. Genera la fricción necesaria para que ese taller mental se despierte y produzca estrategias genuinamente innovadoras. Queda clarísimo. Vemos que estos 3 pilares forman una línea de producción continua, digo yo. Primero se programa el software de la mente con la autosugestión, luego se reúne la materia prima táctica con el conocimiento especializado y finalmente se ensambla el plan en el taller de la imaginación. Es que todo funciona como un mecanismo integrado. Al final del día, estructurar la realidad exige el mismo orden riguroso que levantar el edificio del que hablábamos al mero principio. Lo cual nos deja con una reflexión bastante profunda para quienes nos escuchan. A ver, dime. Si consideramos que el subconsciente es un archivo que nunca duerme, que siempre está procesando información y buscando cumplir las órdenes que se le dan, la gran pregunta es, ¿qué tipo de semillas están plantando de forma involuntaria cada noche, justo en esos últimos 5 minutos de pensamientos antes de caer profundamente dormidos?